Bienvenidos a Crosspoint Español. A los que están con nosotros en esta mañana, gracias por traer la iglesia a esta facilidad. Y a los que ven nuestra transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Esta mañana, para coincidir con el Año Nuevo, estamos comenzando una nueva serie de prédicas. Esta serie se titula Siguiendo Juntos a Jesús. Esta serie es basada en el Evangelio según San Marcos. Los evangelios, pues, son los primeros 4 libros que uno encuentra en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La Biblia está dividida entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son los evangelios. Los evangelios son básicamente biografías de Jesús en la Biblia. Y yo estoy muy entusiasmado porque, a pesar de que casi llevo 6 años como pastor, esta es la primera vez que me toca predicar a través de un evangelio entero. Y nuestro plan es cubrir la primera mitad de Marcos desde ahora hasta finales de mayo. Entonces, durante el verano vamos a tener un descansito con otras series más cortas. Y después vamos a concluir la segunda mitad de Marcos entre septiembre hasta fin de año. Y probablemente vamos a tener una serie de Adviento. Yo recuerdo que la iglesia a la que yo pertenecía hace unos 20 años predicó a través de este mismo libro. Y el Señor usó esa serie para cambiar mi vida. No estoy exagerando cuando les digo eso. Porque esa serie me mostró un Jesús que vino para servir y para ofrecerse en sacrificio. Y si ahora mismo, pues, a usted le es difícil darse cuenta del impacto que eso tiene en nuestras vidas, pues yo le ruego que se quede con nosotros a lo largo de esta serie para que lo experimente en carne propia. Yo voy a estar orando para que el Señor use esta serie de manera similar en las vidas de ustedes como el Señor la usó para mí. Bueno, ahora que comienza el año nuevo, pues muchas personas están considerando una decisión muy importante. Están tratando de escoger, pues, entre South Beach, Mediterránea, Paleo, Atkins o Keto. ¿A qué me refiero? Y específicamente, pues, a las dietas de moda, lo que le dicen en inglés los fat diets. Y yo me pregunto, ¿por qué las dietas se ponen de moda y pasan de moda? Bueno, porque todos estamos buscando la manera más fácil de perder peso. Pero a ninguno de nosotros nos gusta reconocer la verdad, que para perder peso sencillamente, pues la fórmula es parar el pico y hacer ejercicio. A mí no me gusta, pero es la verdad. Pues, ¿qué sucede? De esa misma manera, la raza humana, sabiendo que toda la sabiduría se encuentra en lo que Dios dice, pues prefiere seguir cualquier otra voz que se haya puesto de moda, menos la de él. Cualquier cosa menos esto. En estos días donde hay tanta información que es tan fácil de alcanzar, nosotros nos hemos convertido en discípulos de las muchas voces en nuestros medios sociales que quieren dirigir nuestras vidas, quieren mandar sobre nosotros. Nosotros prestamos atención a todo tipo de figuras, nosotros prestamos atención a figuras de la farándula que se autoproclaman líderes espirituales, prestamos atención a figuras políticas, prestamos atención a los influenciadores, whatever that means. Le damos el mismo respeto tanto a las noticias como al programa de chisme. Nos hemos dado cuenta que tienen el mismo valor. Ahora, si nosotros queremos identificarnos como seguidores de Jesús, pues tenemos un dilema. Porque Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, estoy citando la nueva tradición, la nueva traducción viviente. Él dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Cuántos se apuntan? Para rebajar hay que dejar de comer y hay que hacer ejercicio. Pues por esa razón este año yo quiero invitarlos a que vamos a observar juntos la vida de Jesús. Porque la única manera en que nosotros vamos a poder cambiar, la única manera en que nosotros vamos a poder seguir los pasos de Jesús es primero contemplando su gloria.
Usted no cambia a través de su fuerza de voluntad. Usted no cambia a través de sus resoluciones. La verdadera manera en la cual usted cambia de adentro para afuera es mirando la gloria de Dios primero. Así que quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en Marcos 1, versículos 1 al 20. Vamos a estar cubriendo 20 versículos y vamos a estar echando un vistazo a 3 evangelistas intensos llamados Marcos, Juan y Jesús. Mientras ustedes buscan, yo les voy a dar unos cuantos datos introductorios al Evangelio de Marcos. Los expertos bíblicos están de acuerdo que este fue el primer evangelio que se escribió, el primero de todos, y creen que fue escrito alrededor del año 60 después de Cristo. Y aunque el texto de este evangelio no identifica a su autor, pues varios escritores de la iglesia en el primer siglo, varios escritores de la iglesia cuando estaba comenzando, concuerdan que había un tal Juan Marcos que estaba escribiendo las memorias del apóstol Pedro. Así que esas memorias eventualmente se convirtieron en este evangelio según San Marcos. Y bueno, mientras buscan, también quiero citar esta introducción al Evangelio de Marcos que fue escrita por un comentarista llamado Daniel Akin en su comentario llamado Exaltando a Jesús en Marcos. No va a estar en pantalla porque es larguito, pero no nos vamos a tardar mucho. Esta cita explica por qué yo considero a Marcos un evangelista intenso. Porque hay evangelistas y hay evangelistas. Cuando yo me crié en la iglesia, pues a veces visitaban evangelistas y a veces visitaban otros evangelistas que yo sabía no sentarme al frente porque eran más intensos. Pues Marcos era uno de estos. Y el Daniel Akin escribe, el Evangelio de Mateo está escrito a los judíos diciéndole que Jesús es el Mesías Rey que cumple la profecía del Antiguo Testamento. O sea, Mateo, no Marcos. Mateo está dirigido a los judíos. Lucas está escrito a los griegos, diciéndoles que Jesús es el perfecto Hijo del Hombre que vino a salvar y ministrar a todas las personas a través del poder del Espíritu Santo. Entonces el Evangelio de Juan está escrito a todo el mundo. Tiene un enfoque más cósmico, diciéndole que Jesús es el Hijo de Dios completamente humano y completamente divino, en quien debemos creer para recibir la vida eterna. Pero Marcos está escrito a romanos, a ciudadanos de Roma, diciéndoles que Jesús es el siervo sufriente que ministra activamente en nuestro nombre y da su vida en rescate por muchos. El Evangelio de Marcos es rápido y contundente, es intenso. El más corto de los 4 evangelios se destaca tanto por lo que omite, por lo que incluye. En Marcos no hay genealogía de Jesús, ni narración del nacimiento milagroso de Belén, ni pastores, ni infancia en Nazaret, ni visita al templo, ni el sermón del monte. Hay pocas parábolas. Para resumir, Marcos registró en rápida sucesión, una vez más intenso, eventos específicos de la vida y el ministerio de Jesús para probar a una audiencia romana que Él es el Cristo, el Hijo de Dios quien sirvió, sufrió, murió y resucitó como el siervo sufriente del Señor, representado por el profeta Isaías. Así que esta es la intención del Evangelio según Marcos. Es dirigido a un público pagano convertido al cristianismo. Así que vamos a comenzar, pero antes de comenzar, les puedo pedir que oren conmigo para que el Señor nos ayude en esta mañana. Señor, te pedimos que en este año que comienza nos des tu bendición. Por si no te la pedimos el año pasado, te la pedimos este año, Señor. Necesitamos tu bendición, la que enriquece y no añade tristeza. Señor, la bendición de primero que nada poder desaprender todos los conceptos incorrectos que hemos aprendido de Jesús. El Jesús que nos enseña la cultura. Y que nos des también la bendición de que tu Espíritu que me ayude a mí a exponer tu palabra correctamente y que ayude, Señor, a esta congregación
a recibirla y a que todos seamos cambiados por ella, Señor. Pedimos esto, Señor, no poniendo nuestra confianza, como dije, Señor, en nuestra fuerza de voluntad o en nuestra disciplina para cambiar, Señor, sino en que, como dice en tu palabra, todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, Señor. Nosotros nos agarramos a tu palabra que nos promete eso. Esto es lo que esperamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este mundo no quiere aceptar que existe tal cosa como la verdad absoluta. Quiere que todo sea relativo, especialmente en cuanto a cuestiones morales. Pero en un mundo que afirma que todo es relativo, uno de los descubrimientos más inconvenientes es la prueba del ADN. En estas pruebas pues se examina el material genético de una persona y los resultados dan información acerca de la historia familiar de esa persona. Y por esa razón pues ahora las pruebas de ADN tienen una variedad de aplicaciones. Se han usado para determinar paternidad. Ahora no puedes negar a tu hijo si es tuyo. Y también ahora se está usando para determinar responsabilidad legal. Ahora vemos en las noticias que personas que habían sido encarceladas injustamente han podido salir libres décadas después de haber sido encarcelados gracias a la evidencia provista por estas pruebas de ADN. Y también ahora ha sido posible atrapar a las personas verdaderamente culpables por crímenes que en el pasado habrían quedado impunes. Hoy en día, gracias a estos adelantos, tenemos acceso a una prueba que se puede considerar contundente e irrefutable. Cuando Marcos nos presenta a Jesús al principio de su evangelio, él quiere que nos demos cuenta de que había prueba contundente e irrefutable de que Jesús era mucho más que solamente un hombre. De hecho, los primeros 20 versos del capítulo 1 de Marcos nos van a mostrar que Jesús era verdaderamente el Salvador, el ungido, el Mesías que Dios había prometido para salvar a su pueblo desde el libro de Génesis. ¿Y qué pasa? Una vez nosotros nos enteramos de eso, una vez usted tiene acceso a esa información, ese tipo de información no le deja seguir viviendo su vida como antes. Ese tipo de información lo agarra por la camisa, lo extrae en contra de la pared y le hace una pregunta. Y la pregunta es para todos. Si usted cree que por ser cristiano esta pregunta no le cae, yo lo siento. Esta pregunta le cae a usted, esta pregunta me cae a mí. Tanto a los que se identifican como creyentes como a los escépticos. Si lo que la Biblia dice sobre Jesús es verdad, ¿cómo vas a responder? Como les dije, el Jesús que nos presenta el Evangelio de Marcos es mucho más que un líder comunitario, es mucho más que un caudillo, es alguien que había sido anticipado miles de años antes de su nacimiento. Cuando leemos el primer verso, podemos notar que Marcos no tiene ningún problema dejándonos saber lo que él opinaba sobre Jesús. Dice el primer verso: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. ¿Usted se da cuenta de todo lo que implica lo que dijo Marcos ahí? ¿O ustedes no se dan cuenta? Vamos a detenernos ahí. Es muy fácil que nosotros le pasemos por encima a este primer verso sin darnos cuenta del significado y de las implicaciones radicales de esta afirmación. Vamos a verlo brevemente. Él dice principio. Aún en esa palabra. Cuando dice principio, permita que esa palabra lo remonte a la primera oración en la Biblia. En el principio. Y él nos está diciendo, la historia que estoy a punto de compartirle es igual de importante que la creación del mundo. Principio del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. De Jesucristo. Cuando dice Jesucristo, el original griego dice de Jesús Cristo,
Cristo no es el apellido de Jesús. Está diciendo que Jesús es el Cristo. En griego, Christos significa el ungido. Jesús, Cristo, el Mesías. Mesías es la manera hebrea de decir ungido. Lo está diciendo en griego, lo está diciendo en hebreo. Jesús es el ungido, Jesús, Christos, Mashiach. Jesús es el ungido, de origen divino, Hijo de Dios. Nosotros necesitábamos a alguien que pudiera ser mediador entre la raza humana y un Dios santo. No estamos hablando de cualquier persona. Entonces, cuando nosotros leemos este primer verso, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, este verso es de mucha importancia porque este verso divide a la humanidad en dos. Divide a la humanidad entre los que lo creen y los que no lo creen. No hay neutro. Usted o cree lo que dice aquí o no lo cree. Pero Marcos definitivamente lo cree. En los versos 2 y 3 nos dice que en Jesús se cumple lo que dice en las Escrituras. Dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Aunque Marcos específicamente se está refiriendo al profeta Isaías aquí, en estos dos versos él también está haciendo referencia a Éxodo y Malaquías. Él está combinando tres profecías diferentes. A lo largo del Antiguo Testamento entero se habla de un Salvador que iba a ser precedido por otro mensajero que iba a preparar al pueblo para su llegada. Pues Marcos nos presenta a este mensajero, el precursor de Jesús, en el verso 4. Dice en el verso 4 y 5, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Así que Juan está cumpliendo su misión de preparar el camino de Jesús. Así que él está predicando sobre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y esto pues prepara al pueblo para el mensaje completo de Jesús, que es el perdón de pecados, pero a través de él. Pues como vamos a ver poco después, Juan también cumple su misión apuntando hacia el verdadero Mesías. Pero primero vamos a ver qué era lo que hacía a Juan un evangelista intenso. El verso 6 lo describe de esta manera. Dice, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Deténgase y piense en ese porte que llevaba. Porque estar vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero a la cintura, se habría visto igual de peculiar entonces que como se vería ahora. Para entonces ya la costura estaba desarrollada. Y antes que usted se crea que Juan el Bautista se pasaba metido en Red Lobster, cuando la Biblia dice que él comía langostas, está hablando de saltamonte. Por favor. Ahora, si usted se crió en la iglesia, y esta no es la primera vez que usted oye esta descripción de Juan, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios escogería una persona tan peculiar para ser el precursor del Mesías? ¿Por qué no escoge a alguien normal? ¿Por qué no escogió a un líder religioso? Los líderes religiosos sobraban en Israel. Yo creo que si nosotros tratáramos de traducir esta situación a nuestro tiempo, nos daríamos cuenta de lo dudoso que Juan tiene que haberle parecido a la mayoría de la población. Bueno, imagínense, Israel estaba bajo la ocupación de un imperio extranjero y pagano, número uno.
Los líderes religiosos, pues, ellos estaban tratando de sobrevivir y no estaban en condición de reconocer al Mesías verdadero, y entonces Dios manda a Juan. ¿Cómo podemos traducir esto acá? Este es mi intento. Es como si los Estados Unidos estuvieran invadidos y estuvieran ocupados por un califato musulmán. Un invasor extranjero con otra religión. Se callaron, ¿verdad? Y que los líderes religiosos de todas las denominaciones cristianas se hubieran convertido en títeres del régimen. Imagínense eso. Tienen las sotanas y tienen los trajes puestos, pero lo que dicen no tiene ningún impacto. Y entonces que Dios mandara a alguien que pareciera un hippie vegetariano como su mensajero. Yo sería el primero que tendría problemas con eso. Pues a pesar de todo eso, de todos modos, como dice el verso 5, a Juan acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Su ministerio estaba siendo efectivo. Sin embargo, Juan no se aprovecha de este éxito para convertirse en influencer. Juan no permitía que se distrajeran con él, sino que él apuntaba hacia el Mesías. Él decía en el verso 7, y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Para mí, esta es una de las expresiones de humildad más hermosas y más inolvidables de las Escrituras. ¿Usted sabe cuándo sucede esto? Esto sucede cuando uno adora al Dios verdadero, cuando uno verdaderamente lo adora. Muchas veces decimos que lo adoramos, pero nuestra adoración está en otro lugar. Y cuando nosotros no combatimos nuestro orgullo, porque siempre, en último análisis, cuando el problema es el orgullo, cuando no combatimos nuestro orgullo, lo que sucede es que siempre que llegamos ante Dios, nosotros creemos que Él nos debe algo. Y si nosotros creemos que esas cosas, ya sea posición, ministerio, éxito, si nosotros creemos que esas son cosas que nos pertenecen por derecho, pues el que cree que Dios le debe algo, nunca va a adorar a Dios solamente porque Él se lo merece, sino que siempre va a estar más pendiente a las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Pero Juan sabía que su ministerio no estaba basado en su fama, sino en la fama de Jesús. Por eso, pues él destaca el ministerio superior de Jesús y él le dice a sus seguidores, yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. O sea, es como si le estuviera diciendo, mi ministerio es que ustedes reconozcan su pecado y que ustedes se arrepientan. Pero el que viene después de mí, Él se va a encargar del pecado de una vez por todas. Y si usted es parte de su pueblo, Él va a eliminar tanto el pecado como las consecuencias del pecado. Esta sección es importante, como les dije al principio. Esta sección divide a la humanidad en dos, entre los que creen y los que no creen. Mi pregunta es sencilla, ¿dónde cae usted? ¿En qué lado cae usted? Marco nos deja ver que la llegada del Mesías fue un evento anticipado por todos los que conocían las Escrituras a través de la historia. Pero una vez llegó Jesús, Él también fue afirmado por Dios. Esto sucedió en dos eventos. Número uno, sucedió de una manera pública en su bautismo. Esto fue público y fue visible. Y número dos, también sucedió privadamente, cuando Él fue tentado. El verso 9 nos dice, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, en el río Jordán.
Otros evangelios nos dicen que como Juan reconocía quién era Jesús cuando lo ve venir, pues obviamente él no se consideraba digno de bautizar a Jesús. Sin embargo, Jesús insiste, como dijo él, para cumplir toda justicia. El deseo de Jesús pues era tener un récord perfecto de obediencia a la ley delante de su Padre para poder entonces imputar esa obediencia perfecta a nosotros. Pues vemos en el verso 10 que Dios Padre efectivamente se complace en Jesús. Versos 10 y 11 dice, inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Este momento del bautismo de Jesús tiene muchos significados importantes. Aquí se inaugura el ministerio público de Jesús. Aunque Jesús no tenía ningún pecado de que arrepentirse, aquí dice que la gente llegaba allí, se arrepentían de sus pecados. Juan los bautizaba, Jesús en ningún momento aquí se arrepiente de nada, no tenía ningún pecado de que arrepentirse, pero él se bautiza para identificarse con su pueblo. Este bautismo también valida el ministerio de Juan, el Bautista. Pero lo más hermoso aquí es que este momento nos presenta a un Dios en tres personas, si usted se fija. El Hijo es bautizado, el Padre expresa su aprobación y el Espíritu desciende sobre Jesús como una paloma en este momento. Hay muchas partes hermosas en la Biblia en que no te lo dice explícitamente, pero te lo muestra. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a cómo apreciar esas maneras sutiles en que la palabra de Dios nos muestra las cosas y no esperar que nos lo digan todos en arroz y habichuela. Pues aquí Jesús se convierte en un ejemplo para todos nosotros porque nosotros siempre queremos lograrlo todo con nuestras fuerzas. Pero Jesús, siendo Dios preexistente, Jesús estuvo presente en la creación. Jesús no empezó a existir cuando nació. Jesús es Dios preexistente. Decidió que iba a depender del Espíritu Santo para su ministerio en la tierra. John Piper escribe lo siguiente: cuando Jesús fue bautizado junto con todas las personas arrepentidas que querían estar del lado de Dios, fue como si el comandante en jefe hubiera llegado al frente, se hubiera abrochado la bayoneta y el casco y hubiera saltado a la trinchera con el resto de nosotros. Cuando hizo eso, su Padre en el cielo, que lo había enviado para este mismo combate, dio a entender con la apariencia de una paloma que el Espíritu Santo estaría con él en las batallas venideras. Y sabe que esas batallas no se hicieron esperar. Los versos 12 al 13 nos dicen que enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días. Siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. No sé si usted se da cuenta de cómo Marcos nos presenta una dimensión diferente de la tentación de Jesús, porque en otros evangelios, Satanás tienta a Jesús tratando de poner en duda su estatus como hijo de Dios. Pero aquí Marcos prefiere hacer hincapié en un aspecto más humano de la tentación de Jesús. Aquí vemos a Jesús pasando 40 días de peligro. El peligro de un ayuno prolongado. Jesús es 100% plenamente Dios, pero también plenamente hombre. Vino en un cuerpo que podía morir. Y como podemos ver, Él lo dio en sacrificio por nosotros. Así que Él pasó 40 días del peligro de un ayuno prolongado. Él pasó 40 días del peligro de estar en la intemperie.
Él pasó 40 días del peligro de estar expuesto a animales salvajes. ¿Y sabe qué? Nada de esto fue una trampa del enemigo. Dios permitió este evento. Dios no tienta, pero Dios permitió este evento para que Jesús pudiera vencer sobre la tentación en nuestro lugar. El pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 años. Dio vueltas en el desierto por 40 años, porque igual que como nos hubiera pasado a nosotros, pecó contra Dios una y otra vez. Pero donde nosotros fallamos y donde Israel falló, Jesús triunfó. Jesús triunfó sobre la tentación. Esta victoria que podemos ver en esta sección tiene un efecto eterno sobre todos los que hemos creído. Porque a pesar de que nosotros hemos fracasado, a pesar de que nosotros hemos pecado, la vida perfecta de Jesús, la vida sin pecado de Jesús es imputada a los que creen en Él y Dios nos considera perfectos como Jesús. Yo no sé usted, para mí eso es un gran regalo. Pero ¿sabe qué? Como les dije, esta victoria nos ayuda en la eternidad, pero esta victoria también nos ayuda hoy en día. Porque ya que Jesús, como dice John Piper, prefiero llamarlo nuestro general, ya que Jesús, nuestro general, está en las trincheras con nosotros, pues ya no es necesario que nosotros seamos presas de nuestras tentaciones. Ya no tenemos que vivir en esclavitud a nuestras tentaciones. ¿Tú te has identificado con Jesús delante de este mundo? Si usted se bautizó, usted lo ha hecho. ¿Quiénes se han identificado con Jesús delante de este mundo? Pues entonces Romanos 6:4 nos dice que hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pregunta sencilla, ¿andas en novedad de vida? ¿Estás disfrutando el poder que te da el Señor para vencer el pecado? Y yo sé que vamos a luchar con nuestro pecado hasta el día que Dios nos llame. Yo lo sé. Pero no hay que andar en esclavitud. No hay que andar en esclavitud. El mismo Espíritu Santo que le dio poder a Jesús para su ministerio es el mismo Espíritu Santo que está en el corazón de todos los que le han recibido. ¿Usted se da cuenta de la ayuda que usted tiene? Este poder es igual de real hoy en día que en el tiempo en que Jesús anduvo en la tierra. Ese poder y esta autoridad pues eran evidencias de que Jesús había sido anticipado en las Escrituras, afirmado en los cielos y que también sería aceptado por aquellos a quien vino a rescatar. El verso 16 nos dice, voy a leer del 16 al 20, dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón, Pedro, a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. ¿Ustedes leyeron lo mismo que yo? ¿Soy yo nada más o ustedes también tienen preguntas después de leer lo que Marcos escribe aquí? Yo no sé quiénes de ustedes trabajan. Si usted se va a mitad de trabajo, ¿no le pasa nada?
Ahora mismo yo no tengo supervisor, pero si yo dejo de predicar y me voy, pues me voy a enterar, por lo menos a través de un par de personas, de que no le gustó lo que hice. Aparentemente, preste atención, aparentemente Jesús sale a reclutar a sus discípulos. Y si Jesús es verdaderamente Dios, como decimos los cristianos, entonces Jesús, Dios preexistente, Dios hecho hombre, el que lo sabe todo, el que tiene control sobre todas las situaciones, entre todas las circunstancias que podría haber escogido y ordenado para este proceso de reclutamiento de sus discípulos, escoge hacer lo justo en medio de sus respectivas jornadas de trabajo. Y los llama de una manera tan irresistible que ellos aparentemente aceptan sin mediar palabra. Y aunque después vamos a ver en Marcos que todavía no se daban cuenta completamente de la naturaleza de Jesús, no sabían quién Él era, a pesar de eso, ellos dejan atrás sus carreras y dejan atrás sus familias. A mí me impacta grandemente cuando yo veo eso. Porque parte de ser pastor, pues también es ser reclutador. Y esa es una parte que a mí no me gusta. De ser pastor, porque mira, en casi 6 años de ser pastor, yo he visto una lista increíblemente creativa de excusas para no hacerse parte de la labor del reino. A mí, yo no disfruto, yo trabajo de más por no reclutar. Y eso es un defecto mío. Para mí ciertamente no es la regla de que cuando yo salgo a reclutar a alguien me digan sí al primer intento. Y por supuesto, yo entiendo que yo no tengo el poder en los corazones que Jesús tiene. Pero el caso aquí es que la misión a la cual Jesús nos invita es la misión más importante de nuestras vidas. Es una visión por la cual nosotros vamos a ser increíblemente recompensados sin merecer nada. Pero no le voy a mentir. Participar en esta misión es costoso. Jesús nos dice en Mateo 10, 37 al 39, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. No hay que tratar de explicarlo así como lo oye. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Les voy a dar 5 segundos para que procesen eso. Yo no estoy diciendo que sus sacrificios van a comprarle la salvación. Yo no estoy diciendo que sus sacrificios van a comprarse, van a ganarse el favor de Dios. Pero yo le mentiría si yo le dijera que seguir a Jesús no va a tener un costo. Va a tener un costo. Pero eso sí, por mucho que nos cueste, va a valer la pena. Yo se lo garantizo. Así que estamos dispuestos a renunciar a las cosas que se interponen entre Jesús y nosotros. Pregúntese eso. ¿Qué son esas cosas para usted? Quizás es hora de examinarse y someterse a un interrogatorio personal y ver qué son esas cosas para usted. Cada cual tenemos diferentes cosas que se interponen entre nosotros y Jesús. Y tenemos que darnos cuenta que Jesús es mucho más que solamente una figura histórica. El reinado de Jesús fue anticipado por las Escrituras, fue afirmado en los cielos y aceptado por los que le siguen en verdad. Y este es el tipo de información que nos confronta, como les dije al principio, y exige una respuesta de parte de nosotros. Y esa confrontación, si usted notó que yo brinqué los versos 14 y 15, es porque los voy a incluir ahora. Esa confrontación viene de parte de Jesús en los versos 14 y 15 cuando Él dice,
Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y esta es la razón por la cual yo digo que Jesús también era un evangelista intenso. Cuando Jesús comienza su ministerio en la tierra, pues comenzó sin rodeos. Él nos deja saber que tener esta información y seguir nuestras vidas como si nada es un insulto en contra de Él. No estén en esa posición. Si lo que la Biblia dice sobre Jesús es verdad, ¿cómo vas a responder? Si usted es creyente, creo que esas son la mayoría de ustedes aquí. El llamado es el mismo. Jesús lo llama a que cada día se arrepienta y cree en el evangelio. Porque nuestra tendencia es irnos a la deriva, a dejar de creer y a confiar en nosotros mismos, a confiar en nuestra propia justicia, a confiar en nuestras propias fuerzas. El Señor nos llama cada día a arrepentirnos de nuestras propias fuerzas, a arrepentirnos de nuestra propia justicia, a reconocer nuestro pecado, a no pasar la manita, a no ponerle nombre fino, a llamarlo lo que es y a depender de Él, a arrepentirnos y creer en el evangelio. Si usted no es creyente, Jesús nos llama a arrepentirnos y a creer en el evangelio. Jesús nos llama. Arrepentirse es dar un giro ¿de cuántos grados? 180, muy bien. De 180 grados. Arrepentirse es dejar de hacer lo que usted está haciendo que no agrada al Señor y a creer en lo que Jesús hizo por usted en la cruz. A creer en que usted no se puede ganar el favor del Señor, en que la única manera que el Señor lo va a aceptar a usted es que usted reciba el sacrificio de Jesús en su lugar. Segunda de Corintios 8:9 nos recuerda: conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Mi oración es que todos nos beneficiemos por eso en esta mañana. Así que vamos a celebrar ese regalo participando en el sacramento de la comunión. Así que voy a invitar al equipo de adoración a tomar su lugar.